Venga, amigos y amigas, ya continuando con su programa Tres Puntos y de regreso aquí, tratando estos temas, lo que ha sido la locución de los 18 minutos del presidente de la República con temas anticorrupción, pues estamos llevando todas estas informaciones y todo este análisis con el doctor José Eliseo Almán Santero, amigo nuestro y que siempre está aquí con nosotros en el programa, que ella es un miembro del programa, que lo tenemos en estos temas de análisis. Javier tenía una pregunta antes de irnos al aire y nos gustaría que se la formulara a nuestro amigo Lelo para que otra vez retomamos el tema. Así es, yo estaba hablando tratando de analizar el discurso del presidente cuando el presidente habló de que muchos políticos planteaban situaciones en campaña y no lo ejecutaban cuando llegaban al poder. Eso fue un mensaje claro a un partido de oposición. ¿Cuántos años lleva la ley de extinción del dominio en el Congreso? ¿Por qué no se ha aprobado? ¿Por qué hay ahora la voluntad política de aprobarla? Yo digo que en esa camada de leyes, en esa camada de modificaciones, buscando, persiguiendo el objetivo de la transparencia, esa ley la van a aprobar en este momento, en este gobierno. Ahora, también hizo referencia al Código Procesal Penal, al Código Penal que tiene desde el 1800 y algo, se le han hecho parches, pero hay elementos que no se corresponde. Un código de más de 100 años no se corresponde con la realidad que vive el país. Esas grandes transformaciones jurídicas, esas grandes transformaciones que todo el mundo desea para modernizar el Estado dominicano, ¿tú crees que se logren en este momento, José Eliseo? Probablemente. Yo no dudo de la intención del presidente Abinader de impulsar las reformas. Pero yo voy a auxiliarme de un adagio que yo le escuché al doctor Juan Esteban Olivero Félix, que en paz descanse, que decía que la buena fe se pone en manifiesto entre un notario público y 7 testigos. Entonces aquí la buena fe se traduce en la agenda legislativa. Y si usted ve la agenda legislativa que está en ambas cámaras, que controla hoy el partido de gobierno, nada de eso está. Entonces habría que impulsarlo y mostrar un interés real. De hecho, todas las leyes que tú mencionaste, Javier, son leyes orgánicas. Son leyes que requieren la aprobación de 2/3 partes de la mayoría de los presentes. Entonces, esas leyes van a requerir el consenso de las demás fuerzas políticas. Va a requerir una negociación política. Y yo realmente no veo ahora mismo el ambiente en el país para que eso se dé. Porque tú puedes conseguir 2/3 partes en una cámara, pero en la otra tendrías cierto nivel de problema. Lo primero es que hay que bajarle un poco el tono al ambiente de crispación política que hay e iniciar un diálogo. Y yo estoy seguro que nadie se va a oponer a eso, porque son mandatos constitucionales. En el caso de la ley de extinción de dominio, es un mandato constitucional que hay para que ésta se apruebe. Pero hay otras leyes, como el ordenamiento territorial, por ejemplo, que es una ley de mandato constitucional y tampoco se ha aprobado. La ley de agua que se quiso meter de carambola. Bueno, lo que pasa es, no de carambola, es que todas las leyes tienen intereses. Hay intereses por un lado, por el otro. Entonces, las leyes son un proceso de negociación social. Y en este caso no será la excepción. Habrá que abocarse a ponerse de acuerdo. Por ejemplo, la ley que norma la Cámara de Cuentas también es una ley orgánica porque regula el funcionamiento de un órgano constitucional. Pero por igual la de la Contraloría también es una ley orgánica. O sea, aquí lo que se requiere ahora mismo para aprobar todo eso y poder impulsar una reforma constitucional es una negociación de todos los actores políticos. Porque por sí solo el gobierno del presidente Abinader no podrá emprender esa reforma. Igual sucederá con el código penal, que también es una ley orgánica, que como tú bien dices, amerita modificación porque data del año 1804, su redacción. Entonces ya, como es mucho lo que ha cambiado, no solo el país, sino el mundo, desde el 1804. Eliseo, cuando tú hablas de que hay
que buscar cierto avenimiento para cierta reforma a nivel de la Cámara de Diputados, te refieres, que es donde la oposición pudiera tener un poco de fuerza. Hemos visto cómo hoy en declaraciones... Se fue el audio, Nelson. Se apagó el audio. Se apagó tu audio. Se apagó el audio. Bueno, se apagó el audio. De todos modos, bueno, Nelson. No, no te oímos, Nelson. No lo apagaste el micrófono de la computadora. Está apagado, Nelson. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí te escuchamos. Mira, para ese tipo de conceptuales, ese apoyo que tendría que lograr el presidente de la República en la Cámara de Diputados, cuando tú hablas de el momento de crispación que se está viviendo, quizás te refieran también, como te decía, a ese acuerdo, o no a ese acuerdo, sino a esa coincidencia que hubo en el día de hoy en declaraciones tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de la Fuerza del Pueblo, concerniente a las cancelaciones que ellos dicen arbitrarias que se están dando en la Secretaría de Educación. ¿Tú crees que debe bajarse ese tono del gobierno para que puedan conseguirse los acuerdos posibles? Mira, yo pienso que la democracia es un tema de negociación constante. De hecho, lo que está pasando en el Ministerio de Educación es bastante grave. Se habla de 22.000 cancelados. Y eso es una suma, eso es una cifra de respeto. Es alarmante. Yo tengo conocimiento, me llegaron hoy 240 casos de una sola provincia. Y eso es demasiado. O sea, eso es excesivo lo que está pasando ahí. Y yo sé que el ministro Fulcar era el jefe de campaña y tiene mucha presión política por esos puestos, pero a eso hay que buscarle una solución. Eso, el Estado, un país, y yo leí un tuit en estos días de un periodista muy respetado aquí, que decía que un país en el que el cambiar gobierno significa cambiar el maestro de la escuela y el director del hospital significa que ha avanzado poco. Entonces nosotros estamos viendo eso y va a haber que buscarle una vuelta. Pero a mí, yo me refiero para el tema del ambiente de crispación, perdón, Javier. Hay que buscar un punto de entendimiento. Yo estoy seguro que tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD van a apoyar toda esta iniciativa para modernizar el Estado. El PLD, porque sería una incoherencia no apoyarlo. Fueron ellos mismos los que impulsaron esa reforma constitucional. Y lo de la Fuerza del Pueblo ni hablar. El presidente Fernández fue quien encabezó el proceso de reforma mientras gobernaba. La Fuerza del Pueblo es un reclamo. La Fuerza del Pueblo es un reclamo porque encontró que fue masiva en las cancelaciones, las desvinculaciones de muchos empleados del Ministerio de Educación. Entonces, hizo esta pública que no estaba de acuerdo que eso suceda de esa manera o de esa naturaleza. Es un exceso. Ahora, sobre todo en diciembre, que afecta a familias. El aclarando que yo hago es que no se ha cancelado un maestro porque son protegidos por la ADP. No se ha cancelado un maestro. Lo mismo que bueno, te corrijo. No se ha cancelado ningún maestro protegido por la ADP. No. Eso es otra cosa. No. Pero un maestro no protegido por la ADP es cancelado. Sí, pues de acuerdo a la ley, y lástima que Guillermo no esté hoy, de acuerdo a la ley, todos los profesores pertenecen a la ADP. Depende, porque recuerda que aquí ahora tenía los un tema con no. los directores fueron electos en un proceso de oposición y fueron también no fueron cancelados. No son asesores. Como no lo podían cancelar, le buscaron un puesto de asesores. Lo que hicieron fue nombrar sustitutos y dejarlo a ellos como asesores, o sea, incrementar la nómina en un momento de autoridad, porque no sabían que no podían cancelarlo. Hay otro tema que me gustaría que tú aclararas, José Eliseo, en el sentido de que la modificación de la Constitución de la República busca y tiene como objetivo eliminar el apartidismo y ser garante de que el Ministerio Público no tenga incidencia con los políticos, para que sea un órgano que pueda trabajar de manera libre en la aplicación de justicia. Eso se lograría en un país que viene con muchos vicios y que tiene muchas todavía donde no hay una democracia plena. Me gustaría
Sí, sí, eso Quizás puede suceder. si trae marcianos a aspirar a ser procuradores, Sí, pero pudiésemos bueno, lograrlo, mientras sean personas. Porque aquí hay un tema con lo político y las generalizaciones nunca son buenas. En los partidos políticos de aquí, en todos, hay abogados respetables que trabajan con objetividad técnica, que tienen la formación académica y el suficiente prestigio social para dirigir el Ministerio Público. O sea que incluso todos los procuradores que hemos tenido en la historia de este país han sido miembros del partido político o vinculados a partido político. Entonces, ¿qué tiene eso de malo? Eso no tiene nada de malo. Y vuelvo otra vez y digo, las buenas intenciones se manifiestan con acciones. Así empezó el presidente Abinader hoy en su discurso. Usted no puede hablar de Cámara de Cuentas independiente, de Contraloría independiente, de Ministerio Público independiente, con el presupuesto que usted le está asignando. A la Procuraduría usted le quitó el 41% del presupuesto, del monto del presupuesto. El presupuesto de la Cámara de Cuentas del 2021 es idéntico al del 2020. Y el de la Contraloría General de la República es idéntico también. Entonces aquí no se puede hablar de eso hasta que usted no traduzca eso en acciones. Eso es un discurso. Audio, no sé, audio, José Liceo. Ahora, vamos a ver si de aquí, un momento. Dale. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Habla. Pues sí, entonces, hasta que usted no traduzca eso en apoyo presupuestario, usted no puede hablar de independencia, ni de eficiencia en las funciones, ni de mejora en la calidad de los servicios. Porque todo Yo eso sí se considera. creo que es mejor hablar de educación. Sí. Cuando tú hablas de educación, tú tienes ya un terreno ganado. Y lo vimos ahí en ese juicio. A pesar de ser un juicio que hay que ser litigante, claro que sí, pero cada quien no se veía en la posición de respeto entre la parte de la defensa y el Ministerio Público. Entonces, lo primero que yo creo es que incluso hasta el propio juez lo arrastraron en un momento determinado que perdió el control de lo que fue el enjuiciamiento. Entonces, yo creo que la educación es básica para poder tener todo eso que se pretende. Educación ciudadana y de cuna también. Eso es lo más importante. Te vas a ayudar. Pero hay un detalle, y es bueno recordárselo a José Liceo, porque él lo sabe. Si tenemos una democracia que ya lleva 60 años más o menos funcionando, más o menos, no hemos hecho las grandes transformaciones en términos democráticos y de transparencia, ¿por qué no ver ejemplos que se dan en el mundo y se han dado en el mundo? Hace 60 años, Singapur, y tú sabes que era así, era una aldea. Y hoy Singapur, por una situación diferente, porque fue producto de un golpe de Estado, pero no solamente por un golpe de Estado, sino un golpe de Estado nacionalista, Singapur, 60 años después, es una de las 10 países más importantes en términos económicos y en términos sociales del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque esa dictadura en ese momento trazó una raya de Pizarro y comenzó, lo primero que fortaleció fue la Cámara de Cuentas. Y ahí el que robaba, modificaron todo el andamiaje jurídico y todo el que robaba, malversaba o cogía lo que era ajeno, era fusilado. Fusilado. Así es, Javier. Vamos a dejarlo ahí, Javier, para que José Liceo, cuando vengamos de la pausa, pueda también dar su opinión sobre ese tema y nosotros seguir también dando importancia a nuestros comerciales. Vamos arriba y regresamos.